Bienvenidos a este espacio Consejos de Familia producido por Chaviano Estudios para Universidad de la Familia Ahora Sí. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que preocupa demasiado a los padres. ¿Por qué los niños se llevan todo a la boca? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo lo podemos evitar? Tenemos que hablar en principio que la boca es como una ventana al mundo. Los niños, los bebés, nacen altamente vulnerables. Lo contábamos en el video anterior. No tienen visión, no tienen audición, y entonces la naturaleza los ha provisto exclusivamente con la boca, y un reflejo muy particular que es el reflejo de succión. Entonces, la boca es una forma de conexión con el mundo. Fíjense que un gran psicoanalista, Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, nos habla de que la boca corresponde a una etapa que él llama etapa oral, una etapa del desarrollo psicológico y psicosexual del niño, y que ocupa y se desarrolla entre el nacimiento y los 18 meses, algunos hasta los 20 meses. Él nos dice que la energía libidinal, que es la del ser humano, ustedes saben que los animales tienen instinto y nosotros tenemos esta energía tan completa, tan integradora que es la libido, ¿verdad? Entonces esta es energía que impulsa todas las conductas humanas. Y entonces se centra al principio, cuando nacemos, en la boca. Y la boca se transforma entonces en una zona erógena. Vamos a ver cuáles son las funciones de la etapa oral. Como antes le decía, la succión es la primera, muy importante. ¿Por qué? Porque es un reflejo que permite una vía de supervivencia para el individuo. Y además un contacto con la madre, el primer objeto de amor para todos, que es mamá. Y entonces la conocemos a través de la boca, a través del contacto con el pecho materno, con la leche materna. A tal punto, esto es importante, que cuando un niño nace prematuro, generalmente no tiene el reflejo de succión y entonces lo tenemos que poner en una incubadora, ¿verdad? Y alimentarlo por otras vías porque todavía no tiene este vital reflejo de succión. Otra de las funciones fundamentales es que el niño se provee de comida, de placer y gratificación. ¿Cómo es esto? Bueno, en principio, al comer, nos cuenta Freud, que es desde ya un impulso biológico para la supervivencia, se genera sobre este impulso muy primitivo el placer. Vale decir que no solamente se alimenta, ¿verdad?, su organismo físico, sino que alimenta también su organismo psicológico, creciente, naciente, muy pequeño, a través del placer. Dijimos en el video anterior que el placer o la activación de la zona del placer en el cerebro es muy necesaria en estas primeras etapas de la vida, debido a que cuando no se activa este placer, en la adultez vamos a tener adultos, personas mucho más agresivas, ¿verdad? El placer está siempre de alguna manera relacionado con la paz. Otra de las funciones es aprenden texturas, aprenden sabores, el descubrimiento del mundo, más allá de mamá, que al principio forma parte de los ritmos biológicos del bebé, de la alimentación, del sueño, y entonces aprende que mamá es otra persona que está separada de él. Y junto con mamá, que está en ese mundo, descubre ese mundo. Y eso le desarrolla confianza, la confianza en la madre, ¿verdad? Que es, lógicamente, el ejemplo de toda la confianza que vamos a depositar o no en los seres humanos. Por eso debemos tener un objeto de apego confiable. Aquí lo tenemos al bebecito y entonces además, la función fundamental es precursora del desarrollo y por eso lo puse aparte, lingüístico. ¿Esto qué significa? Que los niños que han superado y han tenido necesariamente desarrollada esta etapa, van a poder, cuando la superen, hablar mucho más rápido, no tener problemas de lenguaje. De hecho,
Existen muchísimos problemas en niños que se les ha prohibido esta etapa fundamental, ¿verdad? Se les ha prohibido, ¿por qué? Porque entonces al impedirlo se desarrolló menos el lenguaje y se desarrollaron individuos menos pacíficos. Cuando ocurre en niños mayores, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos explicar? Y ustedes, bueno, son ejemplos archiconocidos. En su familia probablemente los tengan. Los niños que se comen las uñas, que además de comerse las uñas se comen toda la pielcita alrededor. Los niños que comen todos los lápices, las gomas y siempre están mordiendo. Muerden cualquier cantidad de objetos, lo que encuentran en la casa. Y también muerden a las personas. Esto es un tema aparte, ¿verdad? Y que nos genera muchos problemas sociales. Además, se llevan a la boca tierra del jardín o de las plazas, piedrecitas, necesitan constantemente estar estimulando la zona de la boca, justamente esta zona que yo les decía de acuerdo con la teoría de Freud que es erógena. Esto ocurre porque hay una autorregulación del sistema nervioso. Cuando somos grandes también tenemos esto, que a lo mejor estamos preocupados y entonces tenemos que rendir un examen y mordemos los lápices, nos mordemos un poco los dedos, estamos nerviosos. Entonces son maniobras de autorregulación del sistema nervioso. Hay una búsqueda del equilibrio sensorial y además hay una autorregulación de la ansiedad. Es decir, que cuando esto ocurre en niños ya más grandes, ¿verdad? Y ahora vamos a ver en qué edades, tenemos que consultar al médico primario que en el caso que sospeche algún trastorno de ansiedad, lo va a derivar al profesional correspondiente. ¿Se debe prohibir o castigar? No, absolutamente no. Lo que se debe hacer es redirigir y observar. Estar atentos. Fíjense, ¿cómo redirigir estas conductas peligrosas para evitar lesiones? Bueno, si se trata de menores de 2 años y decimos que entre el nacimiento y los 2 años es una etapa normal del desarrollo, debemos alejar todo objeto punzante, todo objeto afilado, pequeño, demasiado pequeño, porque de esta manera evitaremos accidentes. Y tenemos que entregarles mordedores apropiados. Por ejemplo, en la etapa de la dentición, en mi país se decían mordilios, ¿no? Es decir, estos mordedores que los niños de esta manera, en el caso de la dentición, pueden, liberar toda esa tensión que tienen en las encías. Si el niño continúa con estas conductas orales entre los 2 años y los 5 años, pues tenemos medallones de masticación. Hay uno que les voy a mostrar luego, que fue creado por un pediatra y un terapista ocupacional. Luego tenemos joyas sensoriales. Muchos dirán, ¿qué es esto? Bueno, son estas joyas, ahora más adelante les explico, que los niños se colocan como pulseras, como colgantes, para que puedan morder. Ahora bien, a partir de los 5 años, ¿verdad? Aquí de pronto vemos niños de 9 años que se muerden las uñas y tienen estas conductas todavía orales. Hay colgantes, mordedores y placas para llevar en el bolsillo, que son disimuladas. Cuando ellos tienen esa ansiedad y en lugar de llevarse, por eso hablamos de redirigir estas costumbres, vale decir, en lugar de comerse las uñas, lo que va a hacer es este medallón morderlo. Hay otras actividades que ayudan en este caso. Por ejemplo, soplar velas. Por ejemplo, inflar globos. Hacer pompas de jabón. Darles un instrumento musical, si son un poco más grandes, un saxo, una armónica, que ellos puedan soplar. Y también, esto no es muy aconsejable, pero muchos lo hacen, son los chicles, ¿verdad? Que hagan globitos con los chicles. Vale decir que todas estas actividades ayudan a que libere esta tensión oral en esta zona erógena tan importante del desarrollo psicosexual del niño, pero que debe ser superada.
Por eso, ojo, ante cualquier duda, lo importante es consultar siempre con el médico primario para ver si hace las derivaciones correspondientes. Lo normal, lo repetimos, es tener estas conductas desde el nacimiento a los 2 años. Y acá tenemos joyas sensoriales que ayudan, ¿verdad? ¿Cuáles son ellas? Son divertidos, mordedores discretos. Estos niños de 7, 8 años, ¿verdad? Que todavía tienen tendencia a morder o a morderse o probablemente a morderse las uñas. Son desórdenes de ansiedad, pero los podemos de esta manera calmar. Ustedes ven, esto viene a ser como un collar, luego tenemos unos pendientes. Este es el medallón del que yo les hablaba, realizado por un terapista ocupacional y un pediatra, que son como medallones duros, ¿verdad? Y estos que son divertidos. Es importante que ya cuando los niños sean grandes elijan cuál quieren llevar, ¿verdad?, a la escuela. Porque estas conductas, que son un trastorno de la ansiedad cuando se van perpetuando en el tiempo, tienen y corren el peligro no solo de molestar a los padres y preocuparlos, sino de preocuparse o molestar al propio niño. No se siente incómodo, pero es algo que no puede controlar. Ahora, la conducta de búsqueda sensorial en adultos, cuando no superamos muy bien esta etapa oral, Freud nos dice, tendemos a fijarnos en ella. Vamos a dar adultos con ciertas tendencias, ¿no? Con exceso, la tendencia a comer en exceso, la tendencia a fumar, la tendencia a tomar alcohol también en exceso. Muchos están, y ustedes habrán conocido personas, mascando chicles todo el tiempo. Es decir, que existe como una suerte de fijación que no solo se desarrolla a través de estas conductas como comer en exceso, fumar o tomar alcohol en demasía, sino además psicológicamente, porque son individuos mucho más vulnerables que van a necesitar siempre la dependencia de los demás, así como necesitan la dependencia de este tipo de que se llaman adicciones sin. Esto es interesante, adicciones sin objeto, adicciones sin sustancia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué? Porque nosotros no usamos una droga pesada, bueno, la comida es buena, el cigarrillo pareciera que es como una especie de entretenimiento social, el alcohol también, y entonces esto se puede ir de cauce cuando tenemos una fijación a la etapa oral que no hemos podido resolver. Esto ha sido todo por hoy y los esperamos la próxima semana desde aquí, desde Chaviano Estudios, en este espacio Consejos de Familia para Universidad de la Familia, ahora sí.